Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920. Muy buenas noches, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Hoy les tenemos un invitado, a Michel Maya Bedoya. Utiliza poco el Bedoya, ¿no, Michel? Buenas noches. Buenas noches, Sammy, gracias por la invitación. Tanto el Bedoya como mi primer nombre, que es John, los utilizo poco. Usted tiene unas combinaciones que nos podrá explicar ahora. John, anglosajón. Sí, señor. Y Michel, francés. O sea, por ahí dicen que esa es la condición para poder hacer política en el Valle del Cauca, hay que tener nombres rebuscados, tipo Dilian, Roy o Weimar, ¿no? A nosotros nos gustan los nombres rebuscados en el Valle del Cauca. Pero en el tarjetón va a aparecer o debe aparecer, y desde luego ya usted aspiró la vez pasada. Sí, señor. Con poco éxito, valga la verdad, 25.000 votos fue que sacó. 25.000. Michel Maya, pues aparecerá como John Michel Maya Bedoya. Tal cual, sí, señor. ¿Y será que eso incidió en que la gente dijo, ¿ese era el mismo o no? No creo. La ventaja de las elecciones unipersonales, en este caso alcaldía, es que está la foto, ¿no? Entonces la gente se puede guiar por la fotografía. Entonces realmente ahí el nombre no termina incidiendo mucho. Para colocarte un ejemplo, el nombre completo de Antanas Mockus es larguísimo. Antanas Mockus, Aurelius Antanas Mockus Civica. Nadie sabe que se llama Aurelius. La gente, algunos sabrá que llaman Antanas, otros Mockus, sí. Otro que muestran Mockus, ¿no? Pero es la fotografía. Esa es la ventaja de las elecciones a cargos uninominales, en este caso alcaldía. Y eso ayuda a reducir los votos nulos y las tarjetas no marcadas, cosa que se dispara en corporaciones, ¿no? Bueno, hay una noticia que nos impediría hablar pues de aspirantes a la alcaldía de Cali. Se aprueban, que ya fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes, lo de la iniciativa pues para ampliar el periodo de los actuales alcaldes que irían hasta el 2022 para unificar. Explíqueme usted para los televidentes, por favor, ese proceso y qué piensa si eso finalmente va a pasar, porque se requieren 8 debates, porque es que es una reforma constitucional. Hay quienes están diciendo cómo pretenden ahora decidir que el elector no tenía razón cuando eligió para 4 años, sino que le van a elegir para 6 años. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está pasando? Y si temen ustedes que eso los deje sin candidatura. Bueno, varias cosas. Lo primero es que se está tramitando en el Congreso una reforma política, que es un acto legislativo porque reforma la Constitución, cambia todas las reglas del juego. Eso demanda 8 debates. Apenas vamos en el primero, ¿sí? Apenas se comienza a discutir en comisión primera y la comisión primera votó favorablemente. Lo que propone, entre muchas otras cosas, es ampliar el periodo de los actuales gobernantes, todo, porque ampliaría el periodo de todo, ¿no? De alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, contralores y personeros municipales y departamentales y distritales por 2 años más. Lo que busca es que en Colombia tengamos una gran elección y donde en esa gran elección se elija todo: presidente, alcalde, gobernador, representantes a la Cámara, senadores, concejales, diputados, juntas administradoras locales, absolutamente todo en una gran elección, como funciona, por ejemplo, en México. Personalmente, creo que hay varias cosas. Lo primero, creo que una gran elección fortalece el presidencialismo, es decir, echa para atrás todos los avances en descentralización que se lograron con la Constitución del 91. Hace que todo gire alrededor de la elección grande, y la elección grande es presidencia. Entonces, el partido o el grupo dominante en presidencia terminaría arrasando en todas las elecciones. Se llevaría todo el pastel. Claro, y eso no es conveniente. Si algo nos ha demostrado, y es el espíritu de la norma, cuando se colocó una fecha para presidencia y 1 año y medio, bueno, 2 años para que coloquemos el cálculo, después las elecciones locales, para autoridades locales, es precisamente que haya un contrapeso, ¿no? Que haya una discusión política diferente. Por eso a veces
se da que a nivel nacional hay un gobierno de un tipo y a nivel local se da de otro. Cuando llevamos esto a una sola gran elección, perdemos eso. Yo creo que eso es inconveniente, creo que es dañino, creo que reduce la autonomía, quedaríamos dependiendo mucho más del presidente de turno y eso no nos conviene. Segundo, ampliar los periodos en estos momentos es inconstitucional. Es inconstitucional porque la gente eligió para 4 años. Todavía falta mucho. Yo creo que esto es muy difícil que alcancen a aprobarlo de aquí hasta antes del 24 de junio del 2019, lograr suplir todo el proceso jurídico y el debate en el Congreso. No creo que alcancen. Aprobar en primer debate es prácticamente algo mecánico, ¿no? ¿Sabe qué dicen, Sami, en el Congreso? Que un voto en primer debate no se le niega a nadie. ¿Sí? Sí. Y tiene un poco de sentido, porque digamos que los congresistas no se desgastan mucho como que, ok, perfecto, usted presentó la propuesta, perfecto. Hay más propuestas, las unifican, no hay ningún problema, las aprobamos y tranquilos que todavía queda mucho tiempo para debatir. Por eso a veces sucede que en estos actos legislativos, que son actos para cambiar la Constitución, en el primer debate votan de una forma y cuando van en el séptimo debate votaron de otra. Entonces la gente dice, qué incoherentes. ¿Esto se definiría en cuánto tiempo, con los 8 debates? Pues el gobierno dice que alcanzan a votarlo antes de junio del 2019 para que entre en vigencia inmediatamente. Es muy difícil porque este año tendrían que surtir 4 debates. Vamos en el primero. Vamos a ver si la agenda legislativa da para eso. Porque tienen que aprobar este año 4 debates para que quede vivo, para que en la próxima legislatura, que era el próximo año, se puedan dar los otros 4. Ahora, ¿qué puede pasar? Que no se alcancen a dar los 4 debates y la discusión siga el próximo año, pero tendrían que volver a comenzar. Mejor dicho, falta todavía mucha en agua. plata blanca, como decían los abuelos, ¿usted piensa que eso no va a pasar? Yo creo que es muy difícil porque la reforma altera muchas cosas, muchísimas. Está la ampliación de periodos, está la unificación en una sola gran elección, está también el cambio de cerrar las listas para corporaciones. Incluye también, por ejemplo, una propuesta donde pasaríamos a un modelo tipo parlamentario donde el candidato a alcaldía sería el candidato de la lista del consejo más votada, ¿no? Y el que no gane se quedaría concejal. Entonces todos los precandidatos o candidatos que estén que no ganen serían concejales, lo cual le quitaría espacio a los concejales de la ciudad. Al igual, ¿no?, que lo que acaba de pasar en la elección de presidente, claro, que Petro no ganó, pero es el senador de la República. Pero aquí no solo sucedería con el segundo, que ya está aprobado, ¿sí? Con las leyes actuales, el que quede segundo, si quiere puede ser concejal o diputado, en el caso de la gobernación. Lo que se propone ahora es que quienes encabecen las listas al Consejo sean los candidatos a la alcaldía de cada partido. Entonces imagínense que el que encabece la lista del Partido Liberal, el de Cambio Radical, el de la U, el del Partido Conservador, el del Verde, de quienes vayan por firmas también tienen que lanzar firmas, todos ellos, quienes no ganen, pasarían a ser concejales. A propósito de eso de las firmas, usted tomó una decisión, es no ir por el Partido Verde. Usted se quitó la camiseta del Partido Verde y se pone la camiseta del pueblo en general para recoger firmas. Usted va a ser candidato por firmas. Sí, Sami. Ahí me echaron de mi casa. Esa es la realidad. Yo hice parte de la fundación del Partido Verde, pero con la llegada de Jorge Iván Ospina, creo que el partido está en una profunda incoherencia. Un partido que recoge 4 millones de firmas para impulsar una consulta popular anticorrupción y tiene como presidente del partido un personaje con 12 procesos en la Corte Suprema de Justicia, en la sala penal, donde hay varios muy complejos y todavía no se han resuelto, creo que no tiene coherencia. En ese sentido, para evitar la pelea con Jorge Iván Ospina, que va a ser candidato a la alcaldía de Cali, yo preferí hacerme a un lado y renunciar al partido, y estamos tratando de conformar un gran movimiento ciudadano que permita que existan otras opciones, y por eso vamos por firmas. ¿Y Jorge Iván iría por el Partido Verde? Lo más probable es que Jorge Iván sea el candidato, vaya a ser el candidato oficial del Partido Alianza Verde. Del Partido Verde. Vamos, Alianza Verde, que es exactamente la denominación. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Michel Maya, aspirante a la alcaldía de Cali. Ya regresamos con las cartas sobre la mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. Estamos haciendo un repaso con los aspirantes a la alcaldía de Cali. A propósito, ¿precandidato o candidato? Técnicamente todos somos precandidatos. Precandidatos. En estos momentos porque nadie se ha inscrito. Que eso solo se puede hacer a partir, con las reglas actuales, a menos que cambien,
a partir del 24 de julio del 2019. Estamos ya todavía distantes de esa Sí, fecha. sí. 24 de Julio. julio, con Sí, L. Sí, de Julio. Sí. Solo hasta ese momento se va a decidir esto. ¿Y piensa usted que los que aparecen hoy en la baraja, algunos ya no van a llegar a la inscripción? ¿Quiénes piensan ustedes que llegan efectivamente a la inscripción? Porque pues, hombre, se habla de candidatos muy fuertes. A propósito, usted mencionó a Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali, senador de la República. Jorge Iván es un fuerte candidato para la alcaldía, tiene una recordación, su obra la gente la está valorando, pasan cosas como a lo mejor van a pasar también en el escenario nacional, que la gente ya con el tiempo va a considerar un análisis mucho más benevolente con determinados gobernantes y va a valorar mucho su obra. Hay algunos, no estamos diciendo todos, pero un amplio sector de la ciudad que tiene una recordación y que considera que Jorge Iván hizo obras importantes para Cali. Es un fuerte candidato, Jorge Iván Ospina, es un fuerte candidato, por ejemplo, el Chontico, el aspirante a la alcaldía de Cali también, que volvería a hacerlo, Roberto Ortiz. ¿Y quiénes más aparecen ahí en esa baraja, según usted? Bueno, la lista actualmente es una lista muy amplia, Muy ¿no? amplia. Porque en esos momentos, por ejemplo, suena... Bueno, Alejandro Eder, que lo tuvimos Alejandro aquí en Eder, el sí. programa pasado. Está Jorge Iván Ospina, está Roberto Ortiz, está Alejandro Eder. Comienza a tomar fuerza el nombre de Ricardo Cobo. Está el ex concejal y ex... Musculito, que volvería. Sí, está el ex concejal y ex subdirector de Coldeportes, Danis Antonio Rentería Chalá, que también quiere aspirar y está haciendo un trabajo popular, que ha logrado también el apoyo de iglesias cristianas. Está Uriel Rojas, que fue concejal y candidato a la Cámara, que tiene una fortaleza popular importante, que también está en el sonajero. Se habla de Claudia Ohlún. Pero fíjate que la información que yo tengo es que ya con la aspiración de Alejandro Eder, lo de Claudia Ohlún se disipa. Aunque Alejandro Eder dice que no es el candidato de los cacaos, que no es el candidato de Sí, los no, empresarios. es decir, camina como pato, nada como pato, vuela como pato, pero no es pato, sí, eso está claro. Está Alexander Durán, el actual secretario, El secretario de Salud. que ya anunció que va a renunciar, creo que también es un personaje. El punto crítico para la renuncia es ¿hasta qué fecha? Hasta el 24, El 24 de 24, octubre. un año antes. Sí, es el 24 de octubre. Es decir, la semana entrante ya Alex Durán, si aspira, tiene que renunciar. Todo el que aspire, que esté en un cargo ejecutivo, ordenador del gasto, tiene que renunciar antes del 24, máximo el 24. Ahora, creo yo, siendo muy atrevido, supremamente atrevido, creo que hay unas candidaturas que tienen pinta de ir hasta el final. Creo que si finalmente Ricardo Cobo llega a decidir, creo que Ricardo Cobo iría hasta el final. Creo que Alexander Durán tiene la capacidad de ir hasta el final. Creo que Alejandro Eder, con quien he tenido la oportunidad de hablar, lo veo también enfilado en ir hasta el final. Roberto Ortiz también. Nosotros iríamos hasta el final. ¿Hasta el final? Sí. Entonces creo que ahí la competencia pone interesante. Yo creo que esta es la primera elección en la alcaldía donde vamos a tener una elección multipolar. Es decir, que esto no se va a definir entre dos grandes grupos, sino que va a haber una competencia de distintos. Porque la vez pasada, por ejemplo, a pesar de todo, finalmente eso se decidió entre dos grandes grupos, ¿no? Aparece el concejal Roberto Rodríguez. Roberto Rodríguez. También que se lanzaría. Sí, claro que sí. Centro Democrático. Pero el Centro Democrático tiene un enredo interno, porque también hay mucho ruido de un posible apoyo del Centro Democrático a Roberto Ortiz, ¿no? A mí Roberto Rodríguez me parece un tipo interesante, que además ha venido enarbolando unas ideas de derecha, conservadoras, que valen la pena. Pero si el Centro Democrático no va a acompañar a uno de los suyos y termina con Roberto Ortiz, creo que eso hace que Roberto Ortiz comience a inclinar la balanza, ¿no? Eso de lo que algunos propusieron, que hacer una consulta entre candidatos afines con sus ideas de centro. Primero definamos el marco suyo. ¿Usted es de centro, de derecha, de izquierda? ¿Dónde se ubica usted?
Yo me considero de centro, yo me considero un liberal progresista. Ahora, lo que pasa es que en las elecciones locales, esas definiciones que a nivel nacional son mucho más fáciles y a nivel local son muy difíciles. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, el tema de seguridad, eso no importa si usted es de derecha, de centro o de izquierda, hay que solucionar el problema de seguridad, punto. Y eso demanda un plan de choque que demanda a pie de fuerza. No es un problema ni de izquierda ni de derecha. Sí, claro, movilidad. La movilidad, alguien podría decir, ese es un tema de izquierda, porque la movilidad propende por movilidad a través de sistemas públicos. Hoy es una necesidad, ¿sí está claro? Eso no importa si usted es de derecha, de centro o de izquierda, hay que resolverlo. Los alcaldes, en inglés utilizan la palabra, son fixers, ¿no? Se traduciría algo así como, son arregladores, ¿no? Los alcaldes tienen que solucionar problemas, ¿no? Ese es el primer encuentro con la democracia local y eso no tiene color ni tiene tendencia ideológica. Ahora, filosóficamente todos tenemos pertenecemos o tenemos una tendencia ideológica. ¿Lo de la consulta entre los de centro no funcionó? Yo creo, para responderte, la pregunta es que Cali es una ciudad fraccionada y en ese fraccionamiento Cali tiene que ser capaz de reencontrarse y para reencontrarnos yo creo que necesitamos un encuentro, no de centro, sino donde haya políticos, donde haya empresarios, donde haya académicos, donde haya personas de sectores populares, de clase media y que seamos capaces de ponernos de acuerdo en un gran proyecto de ciudad. Si eso se puede acompañar de una consulta para elegir candidatos a la alcaldía que vaya acompañado de la construcción de una lista independiente de firmas al Consejo de Cali, yo creo que puede generar ¿Y hay una tiempo cosa para interesante. construir eso? Sí, porque si se va por firmas con las reglas actuales, hay que decirlo, ¿no? Siempre hay que hacer esa salvedad, porque si nos cambian las reglas a mitad de camino habrá que adaptarse, pero con las reglas actuales, si esto se decide antes de mayo, hay un mes para recoger las firmas conjuntamente para inscribir la candidatura en el mes de julio del 2019. ¿Con cuántas firmas? Se necesitan como mínimo 280.000 firmas en Cali, válidas, ¿no? Yo creo que eso es posible para alcaldía. ¿Usted está en capacidad de recoger 270.000 firmas? Sí. Fíjense que, por ejemplo, cuando estuvimos recogiendo firmas para Sergio Fajardo, en Cali se lograron recoger más de 120.000 firmas y eso no se hizo en 3 semanas, ¿sí? Realmente no es complejo. Digamos que el trabajo arduo es cuando Pero se si quiere hay hacer... varios recogiendo firmas, por ejemplo, Alejandro Eder también por firmas, ¿quiénes más van por firmas de los que hemos mencionado? Hasta ahora todo el mundo va por firmas. Roberto Ortiz, que hacía parte del Partido Liberal, va por firmas. Alejandro Eder va por firmas. Alex Durán va por firmas. Nosotros vamos por firmas. Yo creo que si Ricardo Cobo aspiraría, también iría por firmas. Por firmas. Creo que va a haber mucha gente recogiendo firmas. ¿Y por los partidos quieres? Por los partidos hasta ahora, pues está la precandidatura de Roberto Rodríguez, ¿no? Que ha solicitado el Centro Democrático, pero de nuevo está ese ruido de si de Roberto Ortiz si lo van a acompañar o no. Ojalá, porque vale la pena que los partidos tengan sus opciones. Se escucha la precandidatura por el Partido Liberal de Uriel Rojas, ¿no? Por el Partido de Alianza Verde, la de Jorge Iván Ospina, que podría ser además el candidato de la coalición con el petrismo, pero la base sería el del Partido Alianza Verde. Es probable que Danis Antonio Rentería Chalá podría estar avalado por el partido de la U, podría ser, porque él ha estado muy cercano al partido de la U. Hasta ahora son las que yo conozco, ¿no? Puede haber muchas más, pero estas son las que hay hasta este momento. Bueno, también está la del concejal de Diego Sardi de Lima, ¿no? Que también ha manifestado que quiere aspirar y podría ser candidato por el Cambio Radical. Cambio Radical. ¿Y el Partido Conservador? Hasta ahora yo no he escuchado candidaturas del Partido Conservador, ¿no? Por ahí en los corrillos políticos escuché que de pronto Fernando Tamayo aspiraría, pero hasta ahora yo no he escuchado un pronunciamiento oficial, ¿no? Habrá que esperar. Por ahí hay otros que han puesto a sonar el nombre de Weimar Delgado, que se va de embajador para Suecia. Entonces, pues tendremos que esperar a que los partidos se pronuncien oficialmente. Muy bien, pues es un panorama complejo, como se puede apreciar, todavía incierto, no se sabe qué va a pasar, pero en esa eventualidad se ratifica usted como precandidato, como aspirante por firmas, y ahí está por ampliar lo que usted planteó aquí, que se sintió echado de su casa, de Alianza Verde. Sí, así es. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Pues, Sammy, ¿Por qué se sintió echado? Básicamente porque la llegada de Jorge Iván Ospina
¿Pero usted mismo se sintió incómodo o le Realmente, dijeron, con usted no vamos? ¿Usted pidió que lo apoyaran y no lo apoyaron? bueno, realmente tiene mucho que ver es con la coherencia del partido y con la coherencia de las acciones. Cuando Jorge Iván Ospina llegó como senador, tratamos de trabajar en conjunto, fue imposible. Y poco a poco, digamos que nos fue incomodando, que nosotros enarbolando, siendo un partido muy coherente, enarbolando las banderas además de la anticorrupción. Uno de los principios del partido Alianza Verde, por ejemplo, es ninguna relación con personas condenadas o violentas, ¿no? Y Jorge Iván Ospina fue socio de Juan Carlos Martínez Sinisterra, el Negro Martínez, en su alcaldía. Eso es de público conocimiento. Tiene una serie de procesos en la Corte Suprema de Justicia y ante esa incomodidad y ante la imposición de Jorge Iván Ospina, que además no acompañó a Sergio Fajardo, que fue el candidato de la Coalición Colombia, y viendo además que grandes personajes del partido como Claudia López miraban para otro lado, se hacían los locos, pues sentimos que no teníamos más cabida en el partido y que todo lo que hemos construido además se está desmoronando. Jorge Iván, por ejemplo, impulsó un candidato al Consejo que ni siquiera es de él, que es mucho más cercano a Dilian que a él. Entonces convirtió el partido en una fábrica de avales. Entonces nosotros no hemos querido seguir apoyando tácitamente, porque al estar dentro del partido terminamos apoyando ese tipo de medidas y por eso decidimos renunciar. Es decir, cayó en las prácticas Tal cual. Hay gente muy que valiosa. cuestionaba ¿sí? precisamente Claro que sí, que es el tema de la coherencia, ¿no? la coherencia. Hay gente muy valiosa, por ejemplo, Catalina Ortiz, que quedó en la Cámara actualmente, es una mujer maravillosa, pero está en una pelea, en una lucha muy solitaria, muy solitaria. Vamos a una pausa de nuevo y regresamos con Michel Maya en Cartas sobre la Mesa. Continuamos con las cartas sobre la mesa. El invitado es Michel Maya, aspirante a la alcaldía de Cali. Hablemos un poco de noticias del momento. Desde luego hay que hablar de la selección Colombia. Ha tenido buena campaña con esto de los amistosos, ¿no? Sí, está. 3-1 anoche. Sí, digamos que había mucha expectativa con la salida de Pekerman, ¿no? Pero el equipo se ha comportado bien, ¿no? Con Arturo Reyes. Sí. Tenía apenas un minuto en la cancha, ingresó al terreno por Carlos Vaca y en la primera pelota que tocó, Juan Camilo El Cucho Hernández les llenó de gol la boca a los colombianos porque con ese tanto la selección vencía 2-1 a Costa Rica en el amistoso y luego otro gol, 2 goles, eso es histórico, ¿no? Sí. Además, un hombre muy joven, ¿no? De 19 años. 19 años. Paradójicamente le dicen el Cucho Hernández, ¿no? Entonces uno que no pensará cómo es que el Cucho, pero es un hombre muy joven, 19 años, una revelación. Bueno, ¿usted qué piensa sobre eso del entrenador para pasar rápidamente la página del fútbol? ¿Usted cree que debe haber un entrenador nacional o extranjero o le deben dar la oportunidad a Arturo Reyes? ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que más que centrar la discusión en si debe ser un entrenador nacional o extranjero es que tengamos un entrenador con la capacidad para ayudarnos a llegar más lejos de donde hemos llegado, ¿sí? Y para eso se necesita una persona con experiencia. Creo que hay colombianos con experiencia. Osorio, por ejemplo, ha demostrado un buen trabajo. Reyes creo que ha demostrado un buen trabajo. Y creo que a nivel internacional también hay buenos prospectos de entrenadores. Pero creo que la discusión hay que sacarla del enfoque de si debe ser nacional o no. Creo que ya superamos esa etapa porque tenemos entrenadores colombianos con un muy buen recorrido, con la experiencia suficiente. Creo que depende mucho es de qué queremos, ¿no? Y que podamos también de alguna manera adaptarnos a los estilos. Osorio, por ejemplo, me parecería una figura muy interesante, que creo que ya tiene la madurez suficiente para ayudarnos a que el equipo pueda llegar más lejos de donde hemos llegado hasta ahora. Bueno, y ahora pasemos al tema de los universitarios. Hoy están en las calles, estamos grabando el programa que se emite esta noche, lo estamos grabando en la mañana. Cali ha tenido problemas de movilidad al sur de la ciudad, especialmente. La Paso Ancho, la 16, intervenidas, hubo bloqueo de vías de la 83 a la 100. Luego, cuando estamos todavía grabando, nos dan la noticia de que habilitaron las vías en el sur de Cali, pero a la hora en que salga el programa, en esta noche, pues hay una marcha de antorchas en toda la tarde.
los estudiantes recorriendo, y en todo el país, movimiento estudiantil que mide una vez más el pulso con el gobierno. Pero a medida que esto pasa, las protestas, pues el gobierno ha ido subiendo la oferta. Primero habló de $500 millones, luego lo subió a $1 billón, ya el anuncio lo hizo Duque, pero $1 billón que es apenas para temas de inversión, pero no para funcionamiento de las universidades públicas. Están pidiendo $4,5 billones. ¿Usted cómo ve este problema? ¿Tiene solución o no tiene solución? Yo veo dos cosas, don Sami. La primera es que me parece maravilloso que la educación, que la discusión de la educación se haya convertido en un tema de la agenda nacional, ¿sí? Hoy es un tema no solamente de las universidades públicas, también los estudiantes de las universidades privadas salen a defender la educación pública, la inversión en educación. Creo que eso es un triunfo de nuestra democracia, que la discusión de la educación, que además es lo que realmente nos hace iguales a todos, ¿no? Haya avanzado. Lo segundo es que el gobierno pensó que con un anuncio de $500 millones ya solucionado el problema, y resulta que no, porque resulta que la gente no traga entero. Entonces, cuando vamos a revisar los $500 millones nos damos cuenta que hay recursos para hacer Pilo Paga, hay recursos para otro tipo de inversiones, pero que para lo que se estaba pidiendo los recursos, que es para funcionamiento, para que las universidades públicas puedan ampliar los cupos, resulta que no. Entonces, creo que es legítimo, creo que es valioso, creo además que este es un pulso que ya los estudiantes habían demostrado en el gobierno Santos, que tienen la capacidad de paralizar el país. Si ustedes recuerdan, tal vez la protesta más grande que hubo en el gobierno Santos fue también de los estudiantes. De los estudiantes. Sí. Creo que es una decisión torpe del gobierno de Iván Duque comenzar en un enfrentamiento con los estudiantes. Creo que la salida es concreta. Tendrá que sentarse a la mesa, tendrá que ampliar los recursos, tendrá que reducir los recursos al Ministerio de Defensa. Cuando uno ve el desglose general, es posible. Hay que quitarle al Ministerio de Defensa una platica y pasársela a la educación. Pero no solamente para inversión en programas como Ser Pilo Paga, sino para hacer efectivamente inversiones en funcionamiento para fortalecer la educación pública. Ahora bien, creo que hay una tercera arista que habrá que trabajarla de aquí en adelante. Hay que mejorar el funcionamiento de las universidades públicas, porque la Ley 30 también permite a veces que lo que pasa en las universidades públicas es como una caja negra, ¿no? Lo que pasa allá adentro, a veces uno no sabe muy bien cómo administran esos recursos. Creo que ahí hay un trabajo grande que hacer, pero por lo pronto la salida es concreta. Tiene que sentarse a renegociar y se necesitan más recursos para la educación universitaria pública. Bueno, ahora hablemos de los temas que estábamos mencionando de la ciudad y que son los que a usted le interesan, pues cuando está convocando a la ciudadanía para que lo apoye como aspirante a la alcaldía. Pues hablamos de inseguridad, hablamos de movilidad, hablamos de educación, hablamos de tantos temas, el agua potable, en fin. ¿Usted por dónde empezaría a resolver problemas en Cali? Yo comenzaría, Sami, por comenzar a reconstruir el tejido de la ciudad. Me explico. Yo creo que el gran problema de Cali no es movilidad, no es seguridad, no es nuestro problema de abastecimiento de agua y de servicios públicos, ni siquiera el problema de las finanzas públicas de la ciudad, que es preocupante, o el problema del sistema de transporte masivo, que es un dolor de cabeza permanente, y eso sumado a los trancones y a la falta de vías. Yo creo que el gran problema de Cali es el fraccionamiento. Esta es una ciudad profundamente dividida. Esta es una ciudad que inclusive físicamente está dividida. Y esta es una ciudad que hasta que no tengamos un proyecto conjunto de ciudad entre todos, va a ser imposible que logremos tener soluciones que nos permitan tener una visión de ciudad que permita que Cali sea una ciudad que compita a nivel global. Me explico. Nosotros podemos trabajar el problema de la seguridad, pero si no tenemos un proyecto común de ciudad, vamos a seguir teniendo los problemas de resolución de conflictos de la criminalidad en el suroccidente colombiano concentrados en Cali. Por eso tenemos los índices de muertes violentas más altos de América Latina. Hacemos parte de ese deshonroso ranking de las 10 ciudades más violentas. Pero tiene que ver con cuál es nuestro proyecto de ciudad. Creo que tenemos que arrancar por ahí. Después ya habrá que trabajar entonces... Pero como usted bien dice, los alcaldes están hechos para arreglar problemas, sí, claro, y para sí, solucionarlos muy rápidamente. Eso que usted está diciendo de construir ese tejido social, eso es algo más lento. Sí y no, porque si nosotros logramos un acuerdo de ciudad entre todas las fuerzas vivas de la ciudad, podemos definir con qué vamos a arrancar. 4 años realmente es un tiempo muy escaso, y con la situación fiscal del municipio es aún más difícil hacer cosas. No se van a poder solucionar todos los problemas en 4 años. El que diga que los va a solucionar todos es un mentiroso.
Claro, nosotros necesitamos un metro ligero, pero a ver, ¿con qué lo vamos a financiar? ¿Sí? Realmente ni siquiera tenemos con qué financiar los estudios. Tenemos que ir al gobierno nacional a sacar la totuma, a pedirle, venga, ¿me ayuda a financiar los estudios para el metro ligero? Entonces necesitamos ponernos de acuerdo como ciudad. ¿Por dónde vamos a arrancar, señores? Un metro ¿Sí? ligero, ¿cómo lo visualiza usted? Y para que los televidentes lo aprecien, ¿qué diferencia tendría con el metro de Medellín, por ejemplo? Básicamente que no vamos a tener líneas subterráneas, creo. Segundo, necesitamos Es de superficie, como. es de superficie. Segundo, que nos permita además conectar la ciudad, pero además de eso, las ciudades aledañas en la conurbación de facto que tenemos. Y nosotros necesariamente tenemos que pensar la movilidad de la mano con Jamundí, con Yumbo, con Palmira, con Candelaria y con el norte del Cauca. Si nosotros no comenzamos a pensarlo de una manera articulada, Pero no regional, tenemos plata funciona. ni para los estudios, ahora dice usted. Sí, no tenemos plata para los estudios. Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Cuánto Pongámonos de costarían los acuerdo. estudios? ¿Hay algún estimativo? Sí. Miren, una línea promedio, kilómetro promedio, está en 20 millones de dólares. ¿Sí? El kilómetro, un metro ligero. Los estudios pueden estar costando fácilmente el 10%. Entonces, si nosotros vamos a tener algo de 17 kilómetros lineales, perdón, a 2 millones de dólares, estamos hablando que necesitamos básicamente 34 millones de dólares. 34 millones de dólares para comenzar a hacer los estudios, que es el primer paso. Entonces, creo que como ciudad tenemos que ponernos de acuerdo, señores, ¿por dónde arrancamos? Entre todos, porque hay que definir el sistema de transporte masivo. Si vamos a seguir comprometiendo los recursos, como hizo la actual administración, o si vamos a buscar otra salida. En materia de seguridad, ¿cuánto le vamos a destinar efectivamente a la policía? Porque necesitamos un plan de choque. O sea, no solamente es trabajar el problema de fondo, pero también necesitamos un plan de choque que haga que la gente se sienta segura. Pero creo que usted incluso se llegó a pronunciar sobre eso de la destinación para la policía versus lo que se le da a los bomberos, y ahora los bomberos se quejan de la idea de quitarles plata. ¿Usted hoy cómo aterriza ese debate? ¿En qué posición está usted? No, se necesita buscar otras fuentes de recursos. Es decir, el problema... No quitarle a los bomberos. No se le puede quitar a los bomberos, no se le puede quitar a los bomberos. El problema de fondo es que los recursos del municipio quedaron comprometidos principalmente para movilidad y para inversión en educación, que las dos cosas son muy valiosas, pero de nuevo, necesitamos ponernos de acuerdo como ciudad a qué es que le queremos apostar, cuál va a ser nuestra prioridad. Yo creo que aquí hay que pensar de alguna manera como si fuéramos a hacerle acupuntura a Cali. No podemos solucionar todo al mismo tiempo, pero podemos escoger unos puntos específicos para trabajar en 4 años. Que una alcaldía los trabaje, por ejemplo, cómo solucionar el problema de movilidad en el sur de Cali. Hay unas obras de infraestructura que están pendientes, una salida específica para el sistema de transporte masivo, una salida específica, por ejemplo, pensando en el largo plazo para garantizar el abastecimiento de agua para Cali, que es un problema de fondo que tenemos. Usted habla ¿sí? de traer el agua por gravedades de Salvajina. Tal cual, sí, claro que sí. Creo que esa es la salida para garantizar el agua para los próximos 70 años. De lo contrario, nosotros podemos tener vías, podemos tener sistema de transporte público, podemos tener un metro ligero, pero sin agua la ciudad es totalmente inviable. Y es un tema que muchas veces solo lo tenemos presente cuando tenemos sequía o cuando tenemos racionamiento de agua. En esa idea, un paréntesis solamente, porque yo quiero seguir con lo de los planes y programas como aspirante a la alcaldía, pero se propuso que para evitar la polarización en campaña electoral y para que la capital del Valle del Cauca retome la senda del desarrollo, es necesario consolidar la gran ruta de trabajo para los próximos 20 años. Es una propuesta de Diego Sardi. ¿Usted apoyó esa propuesta, no? Sí, a mí me parece la idea maravillosa. El problema que le veo es que lanzarla en plena contienda electoral es dañino, porque la propuesta va a quedar contaminada con el debate electoral. De hecho, de alguna manera las elecciones son para eso, para definir un norte conjunto. Por eso creo, Sami, que es tan importante pensar en una opción que permita encontrar varias candidaturas que se atrevan a trabajar en una visión de mediano y largo plazo. Pero esa visión de mediano y largo plazo hay que liderarla desde la alcaldía para convocar a todos los actores de la ciudad. Muy bien, ya volvemos en este diálogo con Michel Maya, aspirante a la alcaldía de Cali. Cartas sobre la mesa. Estamos llegando al final por el momento de este segmento de Cartas sobre la mesa. Y quiero pedirle, usted había presentado en la pasada campaña, creo que eran 5 puntos los que usted tenía, incluyendo
Inequidad, por ejemplo, me llama la atención el punto de inequidad. Cali es la más desigual de las capitales del país, la de mayor concentración de la riqueza, y estos aspectos son causantes de la pérdida del tejido social, que es lo que me lo decía en principio. Por eso ha insistido tanto en trabajar en eso, Sí. de la reconstrucción del tejido Sí, social. sí, claro que sí. Es decir, de alguna manera siempre hay que pensar como en dos líneas, ¿no? Se necesitan planes de choque, hay unos temas inmediatos que necesitan atención, pero paralelamente hay que trabajar las causas profundas, ¿no? Pensémoslo como en términos de salud. Cuando la gente se enferma, normalmente trabajamos los síntomas de la enfermedad, pero necesitamos trabajar es prevenir que no nos enfermemos, ¿no? La inequidad es una de las principales causas de la criminalidad y la violencia. Si nosotros mejoramos y reducimos los índices de inequidad, por ejemplo, podemos desarrollar la ciudad, podemos generar empresas, podemos generar riqueza, podemos generar educación, pensando en que Cali no está compitiendo con Medellín, o con Bogotá, o con Barranquilla, o con Manizales, que Manizales está en una situación hoy envidiable en el contexto nacional. Nosotros estamos compitiendo en el mundo, estamos compitiendo con Shanghái, con Santiago de Chile, con Buenos Aires, con México DF, con Singapur. Necesitamos que la ciudad salga de este letargo que tenemos de cerca de 20 años, donde yo creo que el tema es que no hemos trabajado lo que tenemos que trabajar. Bueno, ¿y cómo juzga la actual administración, la de Armitage, que se prolongaría 2 años más si es que aprueban en el Congreso de Colombia pues esta reforma constitucional? A mí no me gusta la administración de Maurice Armitage. Creo que el gran problema de la administración de Maurice Armitage es que no tiene un objetivo. No sé cuál es el sello de la administración Maurice Armitage. Y en 4 años usted tiene que garantizar un sello. ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué le va a dejar a la ciudad? Maurice ha tratado de trabajar muchos temas. Arrancó trabajando temas de emprendimiento, después temas de seguridad, después temas de educación, no, movilidad, no, infraestructura. En términos reales no ha pasado nada. Y la sensación que tiene hoy la ciudad es una ciudad de desgobierno, de desorden, que no han sido capaces de solucionar los problemas sentidos y urgentes de la ciudad. Creo que es un hombre bien intencionado, valioso como persona, pero creo que no ha logrado en estos 4 años garantizar que la ciudad avance. ¿Usted cómo dejaría un sello en la ciudad? Yo creo que el sello más importante es que comencemos a trabajar esa reconstrucción del tejido, de poder reducir el fraccionamiento de la ciudad, que nos permita tener un plan de trabajo concertado con todas las fuerzas vivas de la ciudad para trabajar los problemas urgentes de Pero la usted ciudad. dice, Armitage ha trabajado en muchos campos, pero no lo ha definido algo central que lo caracterice. ¿Cuál sería esa gran obra que usted le dejaría a Cali en 4 años o en 6 años, si es que le toca lo de los 6 años? Yo creo que la gran obra es que seamos capaces de construir un proyecto conjunto con todas las fuerzas vivas de la ciudad que comience a trabajar unas obras específicas. ¿Cuáles serían? Yo me atrevería a decir, por ejemplo, que hay unos temas de infraestructura que hay que hacerlos. Creo que hay que garantizar el tema del agua, creo que el tema de Salvajina se necesita, es necesario. Creo que hay que hacer un revolcón en materia de seguridad en la ciudad. Y yo creo que si eso lo trabajamos y trabajamos de la mano del gobierno nacional, podríamos dejar algunas cosas en materia de infraestructura vial y de movilidad que podrían dejarle huella a la ciudad. ¿Infraestructura con qué tipo de obras? Por ejemplo, nosotros necesitamos comenzar a avanzar en la posibilidad de un anillo perimetral en Cali. O sea, hasta que nosotros no solucionemos ese problema de cómo podemos movernos de norte a sur abiertamente, paralelamente fortaleciendo un sistema de transporte masivo que no creo que es el mío. El mío no tiene cierre financiero, tenemos que buscar otra salida. Cali no va a ser viable en materia de movilidad. ¿No hay futuro para el mío? Yo no se lo veo. De hecho, yo lo decía cuando era concejal, el mío tiene un problema sencillo. El mío se proyectó para 1 millón de viajes, 1 millón de usuarios. Y resulta que la mitad de esos usuarios están hoy en la moto. Esos usuarios no van a volver al mío. Por lo tanto, financieramente tenemos el 50% de la proyección de quienes iban a utilizar el mío en moto. Como no van a volver, el sistema no es viable financieramente. Entonces tenemos que ser mucho más creativos para ver cómo solucionamos el problema del mío, pero también reconocemos que necesitamos otro tipo de salidas de movilidad y en la si ciudad. sigue creciendo el número de motos en la ciudad, ¿eso habrá que regularlo en algún momento o no es partidario de regulación? Habrá que regularlo necesariamente, pero además de regularlo hay que pensar no solamente en los 4 años, sino en los próximos 20 años. Y ahí tenemos que pensar entonces en cuáles son las salidas para que en algún momento
pensemos en comenzar a desplazar el vehículo particular y comencemos a trabajar un sistema de transporte colectivo, masivo, pero hoy no lo tenemos. Michel, muchas gracias por haber Muchas aceptado gracias, la Andy. invitación de Cartas sobre la Gente. Tendremos mucho tiempo de Claro aquí en que sí. adelante para seguir conversando sobre estos temas de ciudad. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por la sintonía. Si Dios quiere, los esperamos el próximo miércoles, 7:30 de la noche, Canal 14, repetición, jueves, 8:30 de la mañana. Felicidades a todos. Touring y Automóvil Club de Colombia. Experiencia y confianza. PBX 524-2487. 660-2920.